Bienvenidos a Jesús en mi hogar, un espacio para compartir la palabra de Dios, para seguir creciendo y dejando que Jesús siga ardiendo esta llama en medio de nuestros hogares y nuestros corazones. Comprendiendo que Jesús precisamente es un Jesús cercano, que nos visita, que nos acompaña, que cada día está con nosotros, Ade. Por eso, en familia, en este momento vamos a meditar esa palabra de Dios, que es la buena noticia que Dios nos ha dejado, para que nuestro hogar pueda cobrar una vida distinta, para que podamos resucitar esa relación en cada momento de nuestra historia. Así es, Ade. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él les dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invitamos en este momento, si tienes la posibilidad, a que cierres tus ojos. Y vas a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a encarnar esa palabra que acabas de escuchar. Que esa palabra se haga vida, que sea Él, a través de su amor, de su bondad, de su infinita misericordia, quien pueda hacer surgir y emerger esa caridad desde lo profundo de tu ser. Que sea el Señor hablando a tu corazón en este instante. Y allí, ante esa presencia de Jesús, vas a imaginar que te encuentras cerca de una aldea, o en su defecto, de una vereda. En esa vereda empiezas a caminar, y caminando, a lo lejos ves una casa. Empiezas a correr rápidamente en función de la misma para poder llegar allá. Cuando llegas a esa casa, te das cuenta que está deshabitada. Entras, no encuentras a nadie allí. Y en aquel momento empieza a entrar un temor, un miedo en lo profundo de tu corazón. Tú sientes que estás solo, sientes que tal vez lo has perdido todo, sientes que te han abandonado. Empieza a anochecerse rápidamente y no ves otra salida. Es en ese instante cuando de repente a tu lado ves que se encuentra un hombre con un rostro completamente luminoso y brillante. Empiezas a detallarlo y te das cuenta que es Jesús. Jesús ha estado todo el tiempo allí, solamente que tú no te percatabas de ello. Al ver a Jesús, Él con su mirada primero te acoge, te ama, y luego con sus palabras te dice: muchas veces en la vida te has preocupado por aquello que pasa, que es pasajero, por aquello que es efímero.
pero te has olvidado de que yo estaba en cada instante y circunstancia de tu vida. A veces te preocupas por el dinero, por las cosas pequeñas, y te olvidas de cultivar el reino de Dios en lo profundo de tu corazón, ya que ese reino lo construyes desde tu propio hogar, desde tu propia familia. Por eso te encuentras en medio de esta oscuridad, porque las cosas de la tierra no llenan, pero lo que hay realmente en el gozo en el cielo, eso sí puede transmitir algo diferente en tu alma. Ante esta situación, tú te preguntas, ¿qué es lo que realmente estoy cultivando hoy en mi hogar? ¿Qué es lo que estoy cultivando hoy en mi familia, en mi relación, en mi matrimonio? Y ante esa pregunta, Jesús solamente te dice, recuerda que mi gracia te basta. Abres tus ojos nuevamente y allí vuelves nuevamente acá con nosotros. Ante esta escena, esta contemplación del lugar que acabamos de realizar, vamos a buscar 2 o 3 puntos importantes, May. ¿Y por qué una contemplación viendo lugar, Ade? Porque precisamente lo que intentamos hacer es llevar ese evangelio, esa palabra del Señor a nuestra vida y especial matrimonial. Y San Ignacio de Loyola nos enseña precisamente las contemplaciones viendo lugar. Eso en paisa, ¿qué significa? Es cómo nosotros nos adentramos en la historia, cómo nos hacemos parte de la historia para poder encontrarnos con Jesús. Fue una estrategia que San Ignacio descubrió y que le servía muchísimo para conversar y cómo Dios le hablaba a través de esas contemplaciones. Entonces por eso lo acabamos de hacer con ellos, ¿sabes? ¿Cierto? Excelente, así es. Entonces, ¿qué sucedió a partir de eso? ¿Qué queremos compartirle a estos hermanos que quieren luchar por su matrimonio, por su familia, a través de este evangelio? Pues precisamente el darnos cuenta de que aquel camino que nos dirigíamos en la vereda, esa es nuestra vida. Claro. La casa que estaba abandonada y vacía somos cada uno de nosotros. Y la oscuridad es la que muchas veces aparece en medio de nuestro corazón, cuando nosotros estamos lejos de Dios. Eso es lo que el Evangelio de hoy nos quiere evocar, cuando vemos a un hombre rico y cuando vemos a otro que se llama Lázaro. Este rico banqueteaba, se mantenía en medio de la opulencia del día a día, claro, mientras que Lázaro vivía triste, vivía acongojado y padecía con llagas sufrimientos en el cuerpo, pues que hasta incluso claro, los perritos lo lamían, o sea, una situación como que le baja a uno quizás la dignidad y uno diría, bueno, tantesas esas dos realidades, y como él queriendo comer y el otro pues ahí al lado prácticamente y no le ofrece absolutamente nada. Muy bien, y miremos que en la contemplación podemos centrarnos en el lugar de Lázaro. Lázaro, así como tú en esa contemplación, puede que te hayas sentido solo, abandonado, sentir que Dios no estaba contigo, porque posiblemente Lázaro se sentía así, con llagas, abandonado, excluido. Pero lo más bello es que después de que los dos mueren, Lázaro recibió una recompensa cuando van al seno de Abraham. Aquí vamos a entender algo importante. En el contexto de la Sagrada Escritura, recordemos que esto viene también de la tradición judía, el seno de Abraham era el lugar donde iban todos los muertos, que también es conocido como el Sheol, donde ellos habitaban porque todavía el cielo no había sido abierto o aperturado. ¿Por qué razón? Porque Jesús no había resucitado. Desde el momento en el cual estamos en el jardín del Edén, que Adán y Eva pecan, nuestros primeros padres, el cielo queda completamente cerrado. Entonces, justos e injustos se dirigían al Sheol. Unos a un área que se conocía como el infierno, más concretamente, y otros al seno de Abraham, que era donde habitaban los justos. Entonces, al entender un poco eso, pues vemos dos realidades. Lo primero, miremos que el Evangelio nos habla de algo que hoy rara vez se menciona, y son las postrimerías. Efectivamente, existe el infierno, existe el purgatorio y existe el cielo, claro, ¿cierto? Que eso es algo que no lo debemos de conocer por miedo, sino que realmente, como decía Santa Teresa, ha de movilizar nuestro corazón para inflamarnos de ese amor hacia Jesús y darnos cuenta de que hay algo más grande que lo que vemos aquí terrenalmente. Claro, y es que desde nuestra mirada humana y terrenal pensaríamos que solamente existe esto, estas paredes, esta estructura, esta casa, pero cuando partimos a la casa del Padre, según esos buenos actos que también hayamos hecho en esta tierra, pues obviamente encontraremos ese espacio con Jesús, ¿cierto? Y por eso me parece muy propicio el nombre de este programa,
que precisamente Con es Jesús en mi hogar. con Jesús en mi hogar, y cómo Jesús tiene que habitar en cada una de esas habitaciones, de ese lugar que está ahí físicamente hablando. El Señor se vale de esas representaciones físicas para llevarnos al interior de nuestro ser, y cómo esa casa es nuestra alma, como tú estabas diciendo, y cómo estamos limpiando esa alma, cómo la estamos aseando, cómo la estamos preparando para ese encuentro con Jesús. Entonces creeríamos que de pronto Lázaro, como estaba ahí tirado, de pronto abandonado y demás, como no, ese se irá quién sabe para dónde, pero ¿qué sabemos nosotros en su día a día? ¿Cuáles eran esas conversaciones que tenía con Jesús? ¿Cuáles eran esas oraciones, esos agradecimientos? ¿Cómo quizá le ofrecía esas situaciones tan incómodas al mismo Jesús y él las acogía con mucho amor? Y es lo que nos pasa en los matrimonios, ¿sabe? A veces nos pasa una situación quizá de crisis, puede ser una enfermedad, puede ser alguna situación económica, alguna situación con nuestros hijos, y en lugar de ponernos a renegar, el Evangelio no nos habla que Lázaro se puso a renegar de Jesús, simplemente nos muestra una representación de una persona que estuvo ahí, Aceptó luchando, su realidad, aceptándola, batallándola. Entonces, como tu esposo, como tu esposa, también con esa realidad que estás viviendo hoy en tu familia, aprovechas esta palabra para decir: Señor, te entrego esta situación que estoy viviendo, te entrego esto que me atormenta el corazón, te entrego esta herida tan grande que me está afectando la vida, Ade. Y cómo en lugar de pronto decir: no me importa, es que yo esto lo soluciono solo, soy autosuficiente, ¿o qué consideras tú con respecto a eso? Porque finalmente lo que queremos es aplicar todo esto a esa vida y contexto real que vivimos los matrimonios, ¿sabes? Claro, el Evangelio se encarna precisamente en nuestro hogar al comprender, como tú lo dices, primero, existe una realidad más allá de lo que nosotros vemos, esa realidad espiritual. Segundo, esa realidad nosotros la hacemos parte de nuestra vida desde acá, desde la tierra. Ahí es donde la empezamos a cultivar, a través de nuestros actos de caridad, a través de la paciencia, de la misericordia. Y diremos, ¿y con quién? Pues es más sencillo hacerlo con los que viven fuera, madre. Pero qué difícil es hacerlo con el esposo, con la esposa o incluso con los mismos hijos. Entonces, eso es lo primer lugar. En segundo lugar, el entender de que muchas veces nuestra familia, nuestros matrimonios los podemos contemplar como una cruz. Una cruz a veces pesada, a veces que nos lleva al sufrimiento. Pero aquí nos invita a resignificar y darnos cuenta de que la cruz nos lleva a la resurrección, así como lo vivió Lázaro. Entonces, en lugar de que reniegues de tu realidad, de que te quejes de lo que estás viviendo, acéptalo, encomiéndalo en las manos del Señor y date cuenta que así como Lázaro tendrás tu recompensa. Pero, May, el Evangelio toma vida solamente cuando tenemos una acción. ¿Cuál puede ser esa acción hoy, a partir de este Evangelio dominical que el Señor nos da, de esa palabra de vida para vivir en nuestro hogar? Claro que sí, nosotros hablamos mucho de amor en acción, que de hecho ahorita vamos a contextualizar un poco como desde la experiencia de vida, porque hablamos tanto de amor en acción. Y es que hoy el Evangelio nos pide que actuemos, ¿cierto? Si tienes la posibilidad de brindarle algo a alguien, por favor hazlo. Un consejo, un abrigo, un mercado, dar. Mira lo que nos está diciendo. Ese hombre tenía la posibilidad de dar y no dio. Entonces, la primera petición que hoy les hacemos es: te invitamos a dar, no de lo que te sobra, sino quizá de lo que te falta, porque ahí es donde el Señor lo acoge con tanto amor y te bendice infinitamente. Y todo por una razón sencilla, recuérdalo, el amor siempre encuentra un mejor camino. Ay, me encanta esa expresión, vamos a decirla juntos. El amor siempre encuentra un mejor camino. Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. Es este televisor, bien pueda. Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto.
Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor. Y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital. Y exploramos. En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un poquito altas. Entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor. Y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Una vida sin propósito es una vida Sin sentido. Así es, Ade. Y esta frase ha marcado mucho toda nuestra experiencia de vida matrimonial. ¿Y por qué será, Ade? Porque realmente Dios, desde el momento en que nos crea, nos ha creado con un propósito, con una razón de ser. Como digo yo, si nosotros no encontramos el propósito en la vida, perdemos la nacida. Perdemos la nacidita. Pregúntate hoy si hasta el momento sientes que has perdido la nacida o efectivamente has descubierto en tu vida para qué te ha creado Dios. Y es que nosotros decidimos hacernos esta pregunta, o mejor dicho, hablar de esto precisamente porque un día donde hubo una situación que quizá muchos de ustedes no quisieran vivir, pero creo que nosotros vivimos y que el Señor permitió que la viviéramos, era precisamente estábamos sentados en la sala de nuestra casa y mirando por ese ventanal, mirando la ciudad, nos tuvimos que hacer una pregunta tan determinante, tan dolorosa, pero que marcaría el camino de nuestra vida matrimonial. ¿Y cuál fue esa pregunta, Ade? O nos divorciamos, O luchamos por este matrimonio. Y yo con el dolor en el corazón, con rabia, no sabía que incluso sentía odio por Ade, ya les contaremos un poco esa parte, pero dije, Señor, yo prometí en el altar que yo lucharía por este matrimonio bajo cualquier circunstancia. Ya sabemos la fórmula matrimonial, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo que Eso fuera. será muy bonito, man. Eso es muy Pero en la bonito, vida vivirlo. real, vivirlo fue muy teso. Yo sentí eso, yo sentía el corazón arrugado, sentía miedo porque estaba en embarazo de José Miguel, tenía escasos 5 meses. 5 meses. Entonces imagínense la sensación de me voy a quedar sola, voy a criar sola este bebé, bendito seas tu Señor. Pues
un montón de cosas en la cabeza. ¿Y a ti qué se te pasó por la cabeza ante esa pregunta? ¿O luchamos o nos divorciamos? Pues a mí se me pasó me equivoqué, fue un error el haberme casado, no tiene sentido el continuar juntos y dar una vida distinta a nuestros hijos, pero al mismo tiempo pero Señor, es que era un compromiso que hicimos con plena libertad y con la convicción. Ahí es donde viene el aceptar realmente y el unirnos a tu cruz, pero no ver la cruz como ese sentido de sufrimiento, sino como un medio de transformación y de resurrección. Y allí fue donde recordé mucho una frase que decía Santo Tomás de Aquino, y es: el amor verdadero en la crisis o en la prueba, podríamos decir también, se fortalece, en cambio el falso se desvanece. Entonces, cuando vimos que era una crisis, que era una tormenta, recordaba también aquella canción que me acuerdo que también la cantamos en aquel tiempo, la que dice: puedes tener paz en la tormenta. Decíamos, en medio de la tormenta, ¿será posible encontrar paz? Pues tarde que temprano iba a salir el sol, pero debíamos poner de nuestra parte. Y allí nos dimos cuenta de que era fundamental 3 factores para que ese matrimonio se salvara, o más fácil, resucitara. Claro que sí, Ade, vamos a compartir un poco cuáles fueron esos 3 factores, porque estamos hablando inicialmente de ese propósito. Entonces, toda esa crisis en nuestra vida matrimonial tenía un propósito que ya les vamos a ir compartiendo, así que espérate un tantito que te vamos a ir compartiendo. Muy bien, el primer propósito era aceptar que nuestra relación se encontraba muerta, que nosotros habíamos muerto emocionalmente. Aceptarlo, reconocer es una de las realidades que más nos cuesta a los seres humanos. Primero porque no nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta que nos duelan las cosas, no nos gusta sentir dolor. Entonces ese reconocer que estábamos mal, pues obviamente implicó mucho dolor, pero había que hacerlo para poder hacer lo siguiente. Por una razón, y es que normalmente realizamos el juego de las culpas. El juego de las culpas fue el que vivieron Adán y Eva y que vivimos nosotros. No es que, claro, es que es culpa suya, llegamos tarde porque usted puso a arreglarse, claro, ¿cierto? que sí. Llegamos tarde porque usted parece un perro envenenado yendo para allá y para acá. Claro que sí, yo me comí esa manzana porque esa mujer que usted me mandó, Jesús, Dios, vea, y me embaucó y me comí esa manzana de cuenta de esa señora. ¿Para qué me la mandó? Siempre tendemos a culpar al otro, pero pocas veces a asumir la responsabilidad. Lo segundo, después de reconocer y de aceptar que nuestro matrimonio se encontraba muerto emocionalmente, era el que los dos tuviéramos un propósito y una convicción de dejar que Dios entrara en ese matrimonio. Claro, y es que hablábamos de Jesús, creíamos en Jesús, pero nos faltaba estar con Jesús. Fuimos entendiendo a lo largo de estos años qué significaba estar con Jesús. Estar en Jesús. Y estar en Jesús. Es que no era simplemente ir a la Eucaristía cada 8 días y estábamos súper tranquilos y súper felices, porque así como yo voy a la misa cada 8 días, no, todo está funcionando perfecto, sí, y de ahí para allá, ¿qué pasa? ¿Y dónde está ese valor cristiano? ¿Y dónde está el escuchar al otro? ¿Y dónde está comprender al otro? ¿Y dónde está ponerse en el zapato del otro? Ahí no. Cuando llegan las dificultades, eso nos cuesta y se nos va olvidando esa teoría. La teoría es muy linda y como digo yo, como digamos comunicadora, eso es carreta. ¿Por qué? Porque a lo que Dios le importa es la acción que tomas en tu vida, que ese propósito identificado tú lo lleves a la acción. Entonces, muy bien, vamos en el primer punto, que cuál era: reconocer que el matrimonio estaba mal, estábamos llevados en ese momento. Segundo, tener esa apertura del corazón para que Dios entrara allí y poder estar en él. Y tercero, y en el tercer lugar, nosotros teníamos un propósito claro de poner los dos de nuestra parte para construir algo distinto. Hombre, San Agustín decía: Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Podemos decirle al Señor que queremos que Él entre en nuestra relación, que Él entre en nuestro matrimonio y en nuestra familia, pero si nosotros no tenemos un propósito real, ambos, de que eso suceda, si no queremos luchar, si no queremos construir algo diferente, Dios no va a poder actuar. Dios no va a poder actuar en tu vida, en tu familia, si tú no abres el corazón para que eso suceda. Y ese es el tercer y gran paso, porque en el momento en el que los dos tomamos la determinación de decir vamos a luchar por el matrimonio, era decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde viene la importancia de las pastorales familiares, ahí es donde viene la importancia de buscar ayuda, porque a veces nos ahogamos solos, nos creemos autosuficientes y nos pasa como a Pedro, que desviamos la mirada del maestro y nos hundimos en medio del mar. Claro que sí, y por eso nos parece tan bonito lo que hacen las parroquias en Guarne. Especialmente hoy hablaremos de esta parroquia
Santa Ana, una parroquia que nos ha acogido con mucho cariño y con mucho amor y que le ha hecho una apuesta muy grande a las familias, y como cada martes a las 6 de la tarde, todos los martes, pues se nos reunimos las parejas que queremos vivir este espacio de encuentro con Jesús. Precisamente en ese grupo de parejas meditamos la palabra de Dios, hacemos la lección divina, tenemos el acompañamiento de nuestro asesor, el Padre Danilo, y qué bendición tener en ese grupo a un sacerdote que de principio a fin está con nosotros, dándonos su bendición, orientándonos, mostrándonos también esa palabra del Señor en la vida de pareja, Ade. Además de enriquecer la experiencia de unos con otros. Y aquí viene algo importante: no permitas que tu relación, que tu matrimonio llegue a un momento de crisis para poder buscar una ayuda. A veces nosotros, en lugar de hacerle, como lo hacemos con los automóviles o motos, un mantenimiento preventivo, lo hacemos ya correctivo, cuando hay que cambiar piezas, cuando las cosas están por destruirse. No busques realmente en tu relación fortalecerla cuando ya esté mal. Hazlo desde ahora, porque la relación es como una plantica. Nosotros tenemos que regarla con agüita, hay que quitarle la maleza, hay que abonarla de vez en cuando para que así pueda dar un fruto abundante. Esa es una invitación, y los grupos de parejas, como el que Maya acaba de mencionar, es una oportunidad extraordinaria para que tu relación tome un sentido diferente. De hecho, fue la vida de comunidad, fue el asistir a esas vivencias de grupos, fue el acompañar y ser acompañados lo que nosotros nos ayudó a que el matrimonio resucitara, porque nos dimos cuenta que solos no éramos capaces. Claro que sí, como decía mi abuelita, es mejor prevenir que curar. Y sencillamente estos espacios nos ayudan a prevenir una crisis. ¿Por qué? Porque allá encontramos herramientas. Y por eso ahorita les hablábamos que Dios es experto en que el amor lo pongamos en acción, y por eso nosotros a esta guía práctica le hemos denominado así: amor en acción. Porque si yo necesito una ayuda, pues la busco. No digo, ay, necesito la ayuda y me quedo esperando a que llegue la ayuda. No, yo busco la ayuda. Y qué rico que tú te acerques a una de las parroquias, en este caso, a esta parroquia Santa Ana, y preguntes, venga, ¿me puedo vincular? Por supuesto, te puedes vincular a esos espacios de parejas. Es que yo vivo en unión libre, tranquilo, el Señor te acoge con mucho cariño y con mucho amor y nos invita siempre a la gracia. Ahora bien, están los matrimonios, incluso hemos tenido parejas de novios, ha sido bastante bonito acompañarlos, incluso cuando nos llaman y nos dicen, May, necesitamos a Miserere que nos ayuden precisamente en este cursillo prematrimonial para que nos hablen. ¿Qué es esa vaina? Que nos hablen en ese cursillo donde nos preparábamos para la vida matrimonial, vengan y háblenos, por ejemplo, de un tema específico, y cómo allí aprovechamos nosotros para mostrarles a estas parejas qué significa una vida en pareja, en matrimonio. Les dijimos ahorita que Dios tiene un propósito. Luego de que Dios obró en nuestra vida de familia, en nuestro matrimonio, pasándolo de la muerte a la resurrección, y la resurrección no es un estado de plenitud eterno en la tierra, sino que hablamos de un constante hacernos conscientes de lo que hay que mejorar. Somos imperfectos, como decimos nosotros, no orinamos agua bendita, no nos tiramos pedos de incienso, ni mucho menos, somos seres humanos, tal cual, pero luchamos cada día, porque hay momentos en que la veo más bajita, ella mide 1,49, ni metro y medio, y la veo a veces de 1,20 y me provoca tirarla por el balcón, ¿cierto? Claro, y ella me ve como un moco porque a veces parece un viejito alegón. Pero el matrimonio es eso. La santidad no consiste en que seamos perfectos. La santidad consiste en vivir extraordinariamente lo ordinario. Y eso extraordinario es el amor que Dios mismo dio por nosotros. Y para esto, para seguir creciendo en matrimonio, en pareja, es necesario desahogar, comunicar. A veces la mayor parte de divorcios o de separaciones que nos hemos encontrado en las consejerías matrimoniales que nosotros realizamos, decimos, nos dicen, yo tuve una discusión, fue muy fuerte y le dije, me cansé, me mamé y me fui, no quiero volver a saber nada de él. Pero ¿por qué tuvimos que llegar hasta ese momento sabiendo que tuvimos previamente la oportunidad de hablar, de expresar, de comunicar, de desahogarnos? Por eso hemos creado un programa bastante bonito que las parroquias aquí en Guarne han acogido a través del Centro Matrimonial Miserere, que es esa corporación, esa entidad sin ánimo de lucro que hemos construido en agradecimiento a Dios por haber salvado nuestro matrimonio, y es allí donde creamos uno de esos programas que se llama Alivio para el Alma. ¿Y en qué consiste Alivio para el Alma, Ade? Pues mira, Alivio para el Alma es un espacio que vivimos acá en Santa Ana los segundos sábados de cada mes. Es un momento en el que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde nosotros tenemos un espacio de consejería personalizada. Con cada pareja nos reunimos durante 45 minutos para poder, ¿qué?,
identificar el estado real de su relación y al identificarlo mirar cuál es un plan de acción de la mano de Dios para fortalecerla, si de pronto se encuentra en un estado óptimo, para poder mirar una oportunidad de resurrección si se encuentra en una crisis severa, o mirar alternativas distintas si es que están incluso en un riesgo de separación. Y ahí hacemos un escáner matrimonial o un diagnóstico precisamente para saber ese estado de la relación y cómo a partir de eso podemos encontrar caminos donde los podemos acompañar a través de las diferentes consejerías matrimoniales que realizamos. Entonces, Santa Ana tiene este programa muy bonito de la mano con Miserere y es Alivio por el Alma, así que te invitamos a que te inscribas en el despacho parroquial con José Raúl y allí puedas vivir esos espacios de desahogo del alma, de aliviar el alma a través de un consejo que el Señor nos quiere regalar para encaminar nuestra relación y resucitar nuestro matrimonio. Y tenemos un segundo programa, Ade, bastante El segundo bonito. programa que nosotros tenemos se llama El Encuentro de Misericordia. Ese es un programa que tenemos los terceros martes del mes aquí en la parroquia Santa Ana. A las 5:30 a las 5:30 de la tarde, donde nos reunimos con el Santísimo Sacramento. Oramos por los matrimonios, oramos por las parejas, oramos por las familias y a partir de allí brindamos también una serie de herramientas que nos van a permitir a nosotros, como parejas, como matrimonios, aplicar en la vida cotidiana, fortalecernos e incluso implementar medidas correctivas para poder superar esas crisis que sí o sí aparecen en la vida matrimonial, y todo por una razón sencilla. Mira, tú podrías preguntarte, o sea, que Dios, ¿qué hizo en ustedes? Luego de resucitar esa relación, Él puso en nuestro corazón el deseo de poder ayudar a otros a encontrar esa luz, porque muchas veces hemos encontrado que te dicen, no, déjelo, no, eso no tiene Eso es que solución, es boba, váyase, no se ¿sí? aguante esas Sepárese, cosas. usted tiene derecho a ser feliz. Y te decimos, si tú te casaste con plena conciencia, no hay matrimonio perdido cuando acoge a la divina misericordia. Dios puede resucitar tu matrimonio, Dios puede resucitar tu relación. Repitamos esa última frase con la que nos queremos despedir, porque definitivamente nuestro matrimonio fue salvado por misericordia, por pura misericordia. No hay matrimonio perdido cuando se acoge a la divina misericordia. Muchas gracias a todos ustedes y los invitamos a dejar entrar a Jesús en su hogar.